Listo, entonces si me escuchan bien, pues vamos a comenzar entonces. Sí, Sí, profe, listo. Listo, bueno. pero tengo una preguntita. ¿Esta también queda grabada? Sí, claro. Ahí ya estamos. A ver, yo verifico. Está grabando. Listo, ahí están viendo la pantalla. Sí. Listo. Bueno, Sí, sí. entonces, listo. Entonces la actividad de proyecto es la número 6. Consta en desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del sistema de información. ¿Cierto? Ahí están pues los datos de ustedes, la ficha, listo. ¿Qué evidencia hay que entregar? Entonces nosotros tenemos que entregar una evidencia orientada a un archivo prácticamente, con unas instrucciones basadas en el lenguaje estructurado de consultas SQL. Eso es como la evidencia a entregar. Es prácticamente un archivo, pero pues, lógicamente dentro de ese archivo van a ir unas consideraciones con respecto a lo que hay que crear dentro del archivo. Bueno, ¿cuáles son las actividades? Todo esto que hay acá pues son prácticamente como un resumen, un pantallazo que yo tomé de la guía. No sé si ustedes ya vieron la guía. Entonces estas son como las actividades, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que mirar, hablar un rato es acerca del lenguaje estructurado de consultas. Ahorita pues yo voy a hacerles a ustedes unas preguntas porque pues, necesito como ubicarme en qué punto están ustedes para tener como ese punto de partida y poder orientar pues como esta parte de la actividad. Listo, entonces tenemos que hablar del SQL como tal. Vamos a, digamos, exponer un tipo de instrucciones que sirve para la manipulación de los datos, otras que sirven para definición de datos. ¿Sí? Vamos a ver algo en los motores de bases de datos MySQL y SQL. En Oracle nos queda un poquitico más complicado porque Oracle como tal, digamos, exige más recursos de máquina y de todas formas, si lo podemos ver, pues ahí miramos durante, digamos, la ejecución de esta actividad. Creería yo que lo dejaríamos como de último, ¿sí? Porque vamos a ver MySQL y SQL Server. Bueno, ya de aquí para abajo, introducción al diseño web usando lenguaje HTML, ya tiene que ver pues con otro o con la actividad, pero el resultado está a cargo de otro compañero. Vamos a ver bases de datos SQL Server. Entonces, prácticamente lo que nos corresponde es hablar de SQL, teniendo en cuenta que SQL es un estándar que se puede aplicar en cualquiera de los gestores de bases de datos, ¿sí? MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, Firebase, Informix, ¿sí? Access, incluso Access, ¿sí? Allí se pueden implementar todas estas instrucciones o todo este estándar, incluso en Excel, a través de unos queries que tiene Excel allí para poder implementar esto. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la guía? Nos dice que con base en los conocimientos adquiridos anteriormente, ¿cierto? En los objetos de aprendizaje, lenguaje estructurado de consultas, no, perdón, anteriormente no, con base en los conocimientos adquiridos en los objetos de aprendizaje del SQL y el refuerzo en laboratorios, bueno, lo que dice allí. Entonces, nos presenta unos pasos para poder llegar como al resultado que exige la actividad, ¿cierto? Entonces, el primer paso son las técnicas de SQL, ¿sí? Listo, prácticamente pues lo que dice ahí. Luego entonces vamos a hacer el diseño de las tablas con respecto al proyecto que ustedes están desarrollando actualmente, ¿sí? Y esas instrucciones pues las podemos hacer en MySQL, en Oracle Express o en SQL Server Express. Vamos a tratar de abarcar los tres, pero el orden creería yo que va a ser MySQL, SQL y Oracle. Listo, luego dice realizar consultas y construir las sentencias para la utilización de procedimientos almacenados, funciones y desencadenadores o triggers. Listo. Ese sería un paso posterior, después de ver muchas otras cosas que necesitamos ver antes de llegar allá. Y por último, es generar un archivo que prácticamente es un archivo de texto, solo que tiene la extensión SQL. Esos archivos son legibles desde un blog de notas o de cualquier editor de texto. Pero cuando uno va a trabajar con un gestor de base de datos,
digamos que la extensión propia que generan esos gestores es la extensión SQL. Permítame, yo miro a ver si alguien se conectó, que por acá me sonó algo, o me escribieron. Bueno. Ricardo, ¿cuál plataforma? Bueno. No, profe, no, que esta es más liviana que el Teams. Ah, Buena. no, claro, esta es más liviana, claro. Esta es mucho más liviana. O sea, es menos complicada, es el enlace y ya, usted no tiene que instalar nada. Pero pues, o sea, yo no de pronto no me quiero salir del conducto regular que la instructora Angélica, porque ella es la coordinadora. Lo que pasa es que realmente hemos tenido mucho trabajo y no, no me metí allá como anfitrión pues para enviarles el enlace. Pero si lo vamos a seguir haciendo por Teams, de acuerdo pues a los criterios de que definan, pues lo vamos a seguir haciendo por allá y pues no hay problema, sino que si estás liviano. Bueno, entonces nos dice que para el desarrollo de esta evidencia se requiere tener instalado MySQL, Oracle y SQL Server Express. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos a comenzar a hablar de eso. Bueno, entonces, ¿qué nos dice que debe contener la evidencia? ¿Cierto? Entonces, bueno, nos dice pues que leamos cada enunciado muy detenidamente. Crear las tablas. Ahí es donde nos vamos a enfocar en primera instancia. ¿Sí? Identificar las entidades con sus campos o atributos. Responder las consultas propuestas utilizando el SQL con la solución a cada ejercicio empleando la sintaxis definida. Copiar ese código en un documento y guardar ese archivo con extensión SQL o TXT con el nombre pues de la solución. Eso es lo que prácticamente al final necesitamos entregar, ¿cierto? Es un archivo simple, pero ese archivo simple para construirlo requiere de que manejemos muchos conceptos. Listo, entonces lo que yo tengo preparado para hoy es explicar, digamos, desde las instrucciones que uno puede crear en SQL, cómo llegar, por ejemplo, a la solución de este esquema, ¿sí? A construir este esquema desde utilizando código SQL, es decir, las instrucciones de definición de datos que nos puede brindar SQL o que nos brinda SQL. Después de este ejercicio, pues hay otro segundo ejercicio ya un poquito más complejo, con más relaciones, ¿sí? Para implementar desde SQL. Eso serían pues como los dos puntos de trabajo. Entonces, para poder desarrollar esto, pues yo necesito contextualizarme, necesito saber si ustedes ya vieron conceptos del modelo entidad-relación, de las relaciones, de la normalización que debe tener una base de datos, o sea, como todo eso para poder ir directo a la creación de las tablas y las relaciones. Entonces quisiera saber cómo en qué punto están ustedes con respecto al diseño de bases de datos y si han visto algo de SQL. Quisiera escucharlos ahí, por favor, para saber cuál es el punto de partida que debo tener. Pues, profe, yo hablo por mí. Sí, No voy a compañeros porque no sé en qué nivel están. Pero realmente lo que el SENA nos ha dado hasta ahora ha sido como los conceptos teóricos, ¿no? Los conceptos. Nos colocó a hacer sí un trabajo por ahí de conceptos teóricos sí, y de normalización también. Eso fue, si mal no recuerdo, en otro software. Pero todavía SQL como tal, esta es la primer acercamiento que vamos a tener de SQL, de sentencias, de los triggers, de, de todos estos queries, que sí. ya lo hemos estado leyendo, por lo menos yo lo he estado leyendo. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Nadie más? Bueno. Bueno, entonces
Vamos a comenzar por acá, a ver. Bueno, yo les comento, yo no sé si yo le había comentado que yo tengo un canal en YouTube donde yo estoy publicando pues desde noviembre, estoy publicando cosas relacionadas con la informática. Allí tengo pues, comencé con un curso de Excel, luego un curso de programación básica, al menos los fundamentos, pero utilizando PSI, llevo como 15 videos, de Excel sí tengo como casi 40. Pero hay uno de bases de datos que comencé hace poco, por si les interesa, porque comienzo allí desde cero, ¿cierto? Explicando, por ejemplo, qué es una entidad, cuáles son los tipos de datos, o sea, todo como muy al detalle, ¿sí? Por si les interesa, entonces pueden ir al canal a mirar esa parte que supuestamente ustedes ya vieron haber evacuado para poder llegar a SQL, ¿cierto? Porque este resultado es un poquito diferente, pero es prerequisito de que ya más o menos manejen lo conceptual del diseño de bases de datos, ¿cierto? Los tipos de datos, una entidad, un atributo, digamos el dominio de valores de un atributo, las reglas mnemotécnicas, ya por ejemplo comenzar a hablar de llaves principales, llaves foráneas, también relaciones en bases de datos y normalización. Entonces, esa sería como la idea, que ustedes pudieran como profundizar un poquito allí. Bueno, entonces por acá yo les voy a mostrar por si de pronto les interesa. Yo por acá el canal es Willy Rincón H. Este es el canal, ¿sí? Y por acá ustedes pueden ir a listas de reproducción. Y acá entonces, por acá ¿dónde está el de bases de datos? Bases de datos, ¿sí? Este lo comencé hace unos días, entonces están los conceptos iniciales, los tipos de datos numéricos, caracteres, booleanos, entidades y atributos, reglas mnemotécnicas, y voy a seguir publicando, ¿sí? Como para que alguien, si desea, pues los puede visualizar allí y tener pues como algunos conceptos, aunque eso hay mucho, ¿cierto? Y cualquier, digamos, cantidad de canales en YouTube, pero ya ustedes eligen. Sin embargo, yo les pongo ahí pues como la opción. Bueno, muchachos, listo. Entonces, vamos a mirar este ejercicio. Entonces, este ejercicio que plantea, bueno, es como un registro muy sencillo de libros, ¿cierto? Una librería, muy sencillo. O sea, el concepto es una librería, pero desde el punto de vista muy básico. Prácticamente, lo que se pretende en este ejercicio es poder registrar libros y esos libros, digamos, relacionarle, ¿cierto? Como un género de ese libro. Entonces, por ejemplo, el libro puede ser de negocios, de administración, de ciencia ficción, una novela, de innovación, o sea, cualquier cantidad de géneros con respecto a los libros que haya en una librería, ¿sí? También tenemos autores de esos libros, entonces un libro lo pueden escribir en este caso, así como está diseñado, un autor. Es decir, cada autor puede pertenecer a un libro, ¿sí? Para tener como el registro de ese autor que escribió ese libro. Y también ese libro tiene una editorial, ¿sí? Entonces, básicamente aquí hay una entidad, digamos, principal, que es la entidad libros, que tiene relaciones con tres entidades a través de unos atributos que se definen en la entidad libros, donde allí se convierten, digamos, en llaves foráneas, porque provienen de una llave principal, en una entidad principal de, por ejemplo, en este caso, de autores, de géneros o de editoriales. Entonces, aquí por eso yo les comento que, por ejemplo, entender, si ustedes ya entienden este diagrama, pues es muy sencillo ya pasar al SQL, porque acá está implementados qué conceptos. Entonces, la definición de una entidad, los tipos de datos, cuándo debe ser entero, cuándo debe ser carácter, cuándo debe ser otro tipo de datos, ¿sí? Una fecha, cuándo debe ser booleano, etcétera. Eso depende como del enunciado del problema que uno tenga. Lo mismo los autores, géneros y editoriales. Entonces, vamos a centrarnos en la entidad, en las más pequeñitas, en autores, ¿sí? Entonces miremos que autores
tiene dos campos, dos atributos que definen un autor. Entonces, ¿cuál? Una identificación y un nombre. Simplemente un código y un nombre. Entonces, cuando nosotros tenemos esa tabla de autores, por ejemplo, con esos dos atributos, los tipos de datos dependen del problema como esté planteado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, el autor como tal es un campo entero, ¿sí? Y ese campo entero puede ser un dato que se inserte allí cuando estemos registrando los autores, se inserte de forma automática o que la aplicación que estemos manejando lo inserte teniendo en cuenta como una estructura para numerar los autores, ¿sí? Teniendo en cuenta que es un campo numérico. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Me refiero a que el autor puede tener la siguiente nomenclatura, ¿cierto? Puede tener, por ejemplo, salgo de acá. Puede tener, por ejemplo, la siguiente numeración consecutiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O alguien podría definir, no es que los autores van a tener una numeración dependiendo el país de origen, ¿cierto? Entonces pueden ser números codificados, pero no obedecen, digamos, a un consecutivo. Entonces allí uno tiene que empezar como a definir, bueno, los tipos de datos que va a manejar cada uno de los atributos de las entidades. En este caso, el autor vamos a considerarlo que sea como un número que se incrementa automáticamente, ¿sí? Entonces vamos a ver eso ya en SQL Workbench, por ejemplo. Bueno, entonces se me olvidaba. Para nosotros poder ejecutar instrucciones, podemos hacerlo de varias formas. O sea, ¿qué herramientas son las que necesitamos? Entonces necesitamos, vamos a ir por acá. Si lo queremos hacer muy sencillo, nosotros podemos descargarnos SAM. No sé si todos tengan SAM aquí en el grupo. Quisiera escucharlos allí, si todos ya tienen instalado el SAM. Muchachos. Profe, yo no tengo instalado todavía el SAM, pero sí lo conozco, sí lo he trabajado. Ah, bueno, entonces vamos a verlo acá. Entonces miren, es muy sencillo, el SAM. ¿Por qué el SAM? ¿Sí? Resulta que el SAM es una herramienta que nos instala varios componentes en un solo paquete. Entonces, si nosotros ingresamos a Google y digitamos SAM, es una herramienta totalmente gratuita y es muy buena. Pues, ¿qué nos provee SAM? Entonces nos provee un lenguaje de programación como PHP, ¿sí? Que pues en este momento pues no lo iríamos a utilizar. Pero nos provee el servicio MariaDB, que es el que nos permite trabajar con base de datos MySQL, ¿sí? Entonces, ese servicio de MySQL es el que nosotros necesitamos para poder trabajar este resultado de aprendizaje. Entonces, después de que descarguemos SAM, es muy sencillo instalarlo. Simplemente es ejecutarlo, siguiente, 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 y eso no tiene complique. Después de que se instala SAM, entonces, ¿el qué crea? Él crea un programa que ya está disponible como aplicación en nuestro equipo, ¿cierto? Cuando nosotros ejecutamos SAM, entonces él se nos muestra como una ventana así, donde nos dice o nos especifica cuáles son los servicios que vienen acá como incluidos, ¿cierto? Este servicio de Apache es un servidor local. Por ahora, bueno, lo podríamos utilizar. Entonces, el servidor local, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que como estamos desarrollando aplicaciones web, nos permite como un espacio para poder trabajar ese tipo de aplicaciones. Cuando yo lo activo, el localhost, o sea, el servidor local del equipo, si yo digito, por ejemplo, localhost en mi navegador, después de que tengo activo ese servicio Apache, miremos que él acá me carga o me reconoce el localhost, que es el servidor local. Yo lo voy a desactivar.
Lo voy a desactivar, le voy a decir stop. Listo. Y voy a venir acá y le voy a dar enter otra vez. Entonces, aquí abajo, si ustedes se fijan, dice conectando y después me dice no se puede acceder a este sitio web. Resulta que lo que nos permite SAM, ¿qué es? Es simular un dominio, ¿sí? Un servidor en internet. Mira que cuando nosotros entramos a un sitio web, sena.edu.co, lo que estamos haciendo es, a través de esa URL, de ese dominio, de ese identificador único de recursos, ir a un lugar en internet, en un servidor, donde están esos recursos. ¿Cuáles recursos? Pues las imágenes, las páginas HTML, los archivos que se conectan a la base de datos de donde está ese servidor, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que nos provee SAM, pero local, de forma local. O sea que cuando yo digito aquí localhost, realmente estoy accediendo o simulando como el acceso a un sitio en internet, pero realmente está local, ¿sí? Esto nos permite que cuando nosotros desarrollemos la aplicación, todo lo que desarrollemos lo podamos después como subir a través de un protocolo de archivos que llama FTP a un servidor en internet para que lo que hicimos local ya nos funcione en un sitio en internet, una dirección web, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos provee SAM, los servicios para trabajar de forma local con el objetivo de después subirlos a internet y poder publicar nuestra aplicación. Entonces, es una aplicación muy útil. Y para eso, para simular eso, tenemos el servicio Apache. Miren que yo lo deshabilité y ya no permitió entrarme al localhost. Yo lo habilito nuevamente. Esperemos que se habilite. Y acá entonces yo ya puedo tener acceso a mi servidor local. Entonces, ¿de qué se trata eso? De que, listo, ya tengo mi servidor, ¿cierto? Y si me permiten, me extiendo para que ustedes me entiendan bien. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos un sitio en internet que es equiposai.com.co, ¿cierto? Resulta que esto es lo que ven los usuarios cuando entran al dominio. Pero como yo soy el propietario del dominio o la empresa, ¿cierto? Yo tengo acceso a algo que se llama el cPanel, ¿sí? Y el cPanel es mi lugar de administración de este sitio. ¿Listo? Entonces yo tengo unas credenciales para entrar allá. Yo le digo iniciar sesión. Y acá tengo el administrador del sitio. Es mi servidor, pero ya está en internet. Entonces yo por acá entro a algo que se llama phpMyAdmin, ¿sí? Y acá, entonces, lo que él me muestra es la base de datos que yo tengo, pero allá, en ese servidor, ¿cierto? No la tengo en mi equipo, sino allá en ese servidor. Entonces, miremos qué pasa cuando yo acá en mi servidor local, aquí en mi localhost, mira, aquí estoy en mi localhost, yo entro a phpMyAdmin, ¿sí? Yo entro a la base de datos, pero que tengo local, es decir, en mi equipo. Entonces, el SAM lo que me permite es eso, tener todos los servicios para yo poder trabajar mi aplicación web en mi equipo y después subirla. Miren que acá estoy con mis bases de datos que tengo locales. Si yo me paso a esta ventana, aquí estoy con las bases de datos, pero que yo tengo en este dominio equiposai.com.co. Entonces, miren que aquí estoy trabajando en un dominio real y aquí estoy trabajando en un dominio local. Este dominio local, después todo lo que haga, yo lo exporto o lo subo allá a mi dominio en internet para que ya cualquier usuario desde cualquier lado pueda ver lo que yo publiqué ahí. Entonces, ese es el objetivo de SAM, proveernos todos esos servicios para poder trabajar nuestra aplicación local y después subirla allá. Uno de esos servicios es la base de datos, que está en MySQL, ¿cierto? Entonces, para poder trabajar, por ejemplo, MySQL local, yo necesito habilitar el servicio MySQL. Miremos que yo entré al localhost, vuelvo acá a mi localhost, phpMyAdmin, y él me mostró esta interfaz, ¿cierto? Listo, me voy a devolver. Miremos qué pasa si yo deshabilito el MySQL. Yo deshabilité el servicio, cargo mi servidor local y voy a entrar otra vez a phpMyAdmin en mi servidor local, ¿sí? Entonces él trata como de conectarse, como de hallar el servicio y después me dice que el servidor no está respondiendo. Es decir, que yo me estoy intentando conectar, pero el servicio no me responde. ¿Por qué no responde? Pues porque el servicio en mi panel de control de SAM no lo tengo activo. Entonces lo tengo que activar, ¿cierto? Para poder trabajar mis bases de datos locales
desde php-myadmin. Entonces aquí tenemos que entender algo. MySQL como tal es una base de datos, ¿cierto? Con SAM, ¿qué es lo que habilitamos nosotros? Habilitamos es el servicio para poder conectarnos a esa base de datos y que yo pueda tener acceso acá, para yo poder crear mis bases de datos y demás. Entonces, todo eso, cuando nosotros publiquemos la aplicación, ya lo tenemos listo en el servidor del proveedor que nosotros contratemos, ¿cierto? O si es digamos, un hosting o algo que sea gratuito por allí, pues esos servicios van a estar disponibles y yo puedo acceder de esta forma para trabajar una base de datos de MySQL. Entonces, eso era lo que les quería mostrar, que cuál es como la utilidad de SAM. Es permitir trabajar en un entorno local para después ir a producción y publicar nuestra aplicación en un dominio ya real. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Dudas. Bueno. Listo, profe. O sea que de pronto ese servidor SAM nos va a servir para hacer el proyecto que vamos a hacer acerca del SQL, las consultas. Nosotros podríamos utilizar ese MySQL porque igual de todos modos se supone que vamos a utilizar, o por lo menos dentro de lo que yo propuse como presupuesto para usar, es el MySQL SQL. Y pues obviamente el PHP me sirve porque podríamos utilizar HTML combinado con PHP y hasta JavaScript dentro del mismo servidor. Entonces, quisiera saber si ese SAM lo podemos utilizar entonces como para hacer el proyecto, que esa era una de las preguntas de esta sesión. Bueno, ahí le voy a responder, ¿cierto? Bueno, entonces miremos, hay que tener en cuenta algo. Eso. Bueno, hay que tener en cuenta algo. Resulta que cuando lo que usted me dice, sí, ustedes, lógicamente, el SAM para ustedes, para el desarrollo de su proyecto va a ser fundamental. Pero entonces, ¿qué tenemos que mirar también? Bueno, va a ser el lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar? ¿Cuál es la base de datos que vamos a utilizar? Entonces, miremos cuáles son las consideraciones. Resulta que ustedes se deciden por PHP y por MySQL. Listo. Ustedes trabajan en el SAM, pueden trabajar esa base de datos y pueden trabajar ese lenguaje de programación directamente con los servicios que ofrece SAM. No hay problema, porque SAM como tal tiene internamente instala el PHP e instala la base de datos MySQL, ¿cierto? Si usted dice, pero es que yo quiero trabajar con SQL Server, ahí ya es otro cuento. Ya es otro cuento, ¿por qué? Porque resulta, y voy a volver a meter acá, resulta que cuando yo publico mi aplicación, yo tengo que contratar un servicio en internet con un proveedor X, hay muchos en el mercado, y si mi base de datos está digamos, en SQL Server, yo tengo que saber si, por ejemplo, hablando pues como de un servidor de estos, porque yo creo que usted ya está trabajando con Amazon, con un VPS por allá en Amazon, eso ya otro cuento también, ¿cierto? Pero si hablamos de un servidor de estos, un hosting compartido que uno contrate, uno tiene que tener en cuenta cuáles son los servicios que le proveen ese servidor. Por ejemplo, en este que yo le estoy mostrando que es real, yo no podría montar una base de datos de SQL Server, así como está, porque no me la va a recibir, porque el software para poder interpretar esa base de datos no está dentro de este cPanel, dentro de este panel de administración. Lo que él tiene es un servicio para trabajar bases de datos MySQL, y es bases de datos. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera utilizar SQL Server, el proveedor me tendría que instalar un servicio o algo que dijera acá, por ejemplo, base de datos SQL Server. Pero lógicamente eso me va a valer más, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener en cuenta todo eso. Miren que uno puede cometer un error y eso se da muy frecuente. Yo entro, por ejemplo, a HostGator. Yo entro acá. Y la idea mía es comprar un dominio, listo. Entonces me recomendaron a HostGator. Listo, yo entré acá
y entonces yo miré los planes, mira, creador de sitios, condominio, entonces digamos que por decir cualquier cosa, me gustó este. Listo. Entonces yo dije, uy, este profesional está bueno, sí, y lo puedo contratar, ¿sí? Y resulta que yo no leí más y listo, lo compré. Y el día de mañana, entonces, listo, voy a montar mi proyecto y mi base de datos de SQL Server. Y después el proveedor me va a decir, uy, pero es que el dominio que nosotros le vendimos no soporta SQL Server, ¿sí? Porque de pronto yo no leí, ¿cierto? ¿Cuáles eran los requisitos, por ejemplo, que aquí pueden haber a nivel de bases de datos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a adquirir un dominio, tenemos que fijarnos muy bien en eso, de que nuestro dominio tenga el soporte del lenguaje de programación y de la base de datos que yo voy a utilizar. Eso es muy importante. Si vamos a utilizar, por ejemplo, una base de datos que esté alojada, por ejemplo, en un servicio de Amazon, eso ya es otra voz, y lo que se hace desde el lenguaje de programación es a través de unas conexiones, pues acceder allá a esos servicios, ¿cierto? Pero porque ya están como por fuera del, digamos, del sitio en internet que uno contrató. Eso es pues como ya otra voz, pero bueno, aquí la idea, me estoy de pronto desviando un poquito y pues la idea es como enfocarnos acá en lo que nos corresponde. Ya bueno, en otros espacios podremos ir hablando como más del tema, ¿cierto? Entonces, necesitamos SAM. Yo digo que a ustedes les va a servir mucho por ahora, independiente si más adelante ustedes van a trabajar en SQL Server o en MySQL, pero por ahora nos va a servir mucho SAM, ¿sí? Entonces, la idea es que como tarea, para los que no han descargado SAM, se descarguen SAM y lo instalen. Después de instalarlo, ya van a tener, como yo les he mostrado acá, el panel de control para habilitar el servicio Apache y MySQL. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de MySQL, entonces nosotros tenemos varias alternativas para poder gestionar la base de datos de MySQL. Entonces, una cosa, y es muy importante marcar esa diferencia, una cosa es la base de datos y otra cosa es el gestor de base de datos. La base de datos es MySQL, pero ¿cuál puede ser mi gestor? Puede ser PHPMyAdmin, puede ser MySQL Workbench, puede ser SQL Yoke, ¿sí? Hay diferentes herramientas, o puede ser, por ejemplo, incluso la interfaz de comandos, sino que esa sería muy incómoda, pues, porque a toda hora serían solo instrucciones. Entonces, una cosa es el gestor de base de datos y la otra es la base de datos como tal. La base de datos es MySQL, listo. Entonces, cuando nosotros instalamos SAM, nosotros tenemos instalada la base de datos MySQL. Y SAM nos provee un gestor muy sencillo para administrar esa base de datos que se llama PHPMyAdmin. Que después de habilitar el servicio MySQL, yo lo puedo y tener activo el Apache, porque ahí sí lo necesito, yo lo puedo activar desde acá. Listo, desde acá yo activo mi PHPMyAdmin. Cuando ustedes lo instalen y si lo instalan por primera vez, a ustedes no les va a salir nada o si mucho una base de datos que se llama test, aquí al lado izquierdo. Yo tengo todas estas porque a medida que hemos ido pues dando como formaciones, pues he creado bases de datos y por eso me aparecen todas acá porque están en el equipo, en este equipo local, ¿cierto? Entonces cuando ustedes instalen SAM y entren por primera vez, les va a aparecer esta, test, y ya, no más. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a empezar a crear como las bases de datos, como todo eso, para ir entendiendo cómo es que se van formando estas tablas acá después de tener el modelo conceptual. Entonces miren que este es un gestor de bases de datos, pero yo también podría decir, no, yo quiero utilizar MySQL Workbench, ¿listo? Entonces, MySQL Workbench es un gestor de bases de datos mucho más robusto que PHPMyAdmin, y ya lo vamos a ver. Entonces, si yo por ejemplo entro aquí a Google, para de pronto los que no conozcan, yo digito MySQL Workbench, ¿sí? Y aquí entonces sale una página. Este es como yo diría que el que más recomienda incluso los mismos proveedores de MySQL, el que más recomiendan como para trabajar el motor de base de datos. Recomiendan como este gestor. Entonces, este gestor, pues simplemente es descargarlo. Tampoco tiene problema para instalarlo. Es muy sencillo de instalar. Y acá simplemente es descargar. Cuando ustedes ingresen,
aquí va a salir el instalador y creo que él automáticamente va a detectar como las características de los equipos desde donde se esté descargando la aplicación. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un sistema operativo de 32 bits, él le va a reconocer aquí que es de 32 solamente. Si es de 34, perdón, si es de 64, entonces les va a mostrar así como a mí este instalador. Ustedes simplemente lo descargan y después de descargarlo, pues él les descarga un archivo que es este. Ustedes le dan doble clic y ya, comiencen a instalarlo y eso es muy sencillo de instalar, como generalmente el software compatible con Windows. Cuando instalemos SQL, ese ya es un poco, es muy fácil, pero sí tiene unas cositas como adicionales que vamos a ver en su momento. Listo, entonces, quedan entonces dos tareitas. Descargar el SAM, instalarlo, descargar, perdón, MySQL Workbench, instalarlo. Entonces, este es otro gestor de base de datos. Después de que ustedes lo instalan, entonces ya les quedaría instalado el MySQL Workbench. Yo aquí tengo la versión 6.3 CE, ¿sí? Y cuando ustedes lo ejecutan, pues esta es la interfase, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para conectarnos la primera vez a esa base de datos o a ese servicio de MySQL desde Workbench? Recordemos que, y hago énfasis en eso, la base de datos de MySQL es el gestor de base de datos para gestionar esa base de datos de MySQL es MySQL Workbench. Entonces necesitamos establecer una conexión entre mi gestor y mi base de datos. ¿De qué forma lo hacemos? Entonces, el primer requisito es que SAM tenga activo el MySQL. Ese es el primer requisito, si no nos va a conectar. Que esté activo y que esto acá aparezca como en verdecito para poder conectarme. Si yo voy a utilizar el MySQL Workbench, no necesito el Apache. El Apache es para si voy a utilizar el PHP-MyAdmin, como lo hice ahora. Pero el Workbench solo necesito que tenga activo el MySQL. ¿Cómo entonces nos conectamos? Cuando ustedes ingresen por primera vez, estos cuadritos que ustedes ven acá no les van a aparecer, ¿sí? Estos son conexiones que yo he creado para que a medida que voy dando pues los cursos, voy creando conexiones para mostrar lo que yo les voy a mostrar enseguida. Entonces yo acá me vengo y le doy clic en este más para crear una nueva conexión, ¿sí? Entonces yo a esta le voy a colocar, por ejemplo, ATSI 188.1609, ¿cierto? Yo le puedo dar el nombre que yo quiera. El método de conexión vamos a dejarlo por defecto, el TCP/IP. Y acá, miren, acá esto es muy importante, miren. Acá me estoy conectando al hostname y este numerito que ustedes ven acá, el 127.0.01, es una dirección universal para el localhost, o sea, para mi servidor local. Esto no lo debo cambiar. Si yo me quisiera conectar a un hostname, a un servidor en internet, yo ya tendría que colocar aquí mi dirección IP, mejor dicho, la dirección donde está esa base de datos allá en ese dominio en internet. Quiere decir que yo, MySQL Workbench, yo lo puedo utilizar para conexiones locales y para conexiones remotas, ¿sí? Pero por ahora lo vamos a hacer todo local. Entonces vamos a dejar esto quietecito. 127.0.0.1. El puerto es el 3306, es el puerto por defecto que utiliza MySQL. Si nos damos cuenta, y yo me paso a SAM, miremos que ese es el puerto que está acá, el 3306. ¿Listo? Entonces lo dejo quietecito. El username es el root, que es el administrador. Es el que tiene privilegios para todo cuando, digamos, estamos trabajando en este entorno. Para trabajar nuestro proyecto de forma local y todo, pues no es necesario que implementemos aspectos de seguridad. Cuando ya subimos un servidor en internet, ahí sí tenemos que crear usuarios, crear contraseñas, como para que protejamos esas bases de datos y que pues no vaya a ser como tan vulnerable y que cualquiera pueda entrar ahí, ¿sí? Entonces, pero a nuestros proyectos locales pues no sería pues como necesario. Listo, yo así lo puedo dejar, no asignarle nada, simplemente un nombre a mi conexión, dejar el host local, servidor local y listo. Le hago un test a la conexión y me va a salir este mensajito. Puede que en otra versión a ustedes no les salga, porque aquí pues la versión mía está un poquito desactualizada, pero si les sale esto, le van a decir continuar de todas formas
y no hay problema. Entonces aquí él me dice que la conexión fue satisfactoria. Yo le digo OK y le digo OK acá para guardar mi conexión. Y si ustedes se fijan, esperemos, a ver, un momentico, a verla por acá. Aquí está ya mi conexión. Entonces a ustedes les iría a salir este cuadrito. Entonces la idea es que ustedes cuando les salga esto, después de haber testeado correctamente, ustedes le dan doble clic y él allí entonces nos va a abrir, aquí me va a decir otra vez esto, le va a decir que continuar de todas formas, y él me va a abrir el espacio de trabajo donde van a estar las bases de datos, donde van a estar todas mis bases de datos para yo poder trabajar allí. ¿Listo? Entonces de esa forma es que nosotros establecemos la conexión entre MySQL Workbench, que es el gestor, y el motor o la base de datos, o la base de datos, perdón, que es MySQL, ¿sí? A través de MySQL Workbench. Bueno, quisiera saber si hay dudas hasta ahí. No, profe, yo creo que esa parte fue muy chévere, muy clara, porque realmente pues tenía esa duda, pero ya usted la acaba de aclarar. Listo. Bueno, muchachos, entonces continuamos. Entonces ya tenemos MySQL Workbench ahí activo. Si ustedes se fijan, miren, acá están unas bases de datos ATSI 182, ATSI 202. Miremos que si yo me paso para phpMyAdmin, que lo tengo por acá, phpMyAdmin que está acá, miremos que son las mismas bases de datos, vean. Agencia 1. Si me paso para el otro lado, para Workbench, vea, agencia 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo realmente estoy accediendo al mismo lugar, o sea, a la misma base de datos, pero estoy utilizando gestores diferentes. Uno es phpMyAdmin y el otro es Workbench. Si fuéramos más allá, ahí como para que ustedes miren, hay otro que se llama SQL Yoke, sino que este es menos conocido, pero es muy bueno. Y es menos conocido, ¿por qué? Porque es de pago, sino que aquí pues yo tuve una facilidad de instalarlo, entonces por eso lo tengo ahí. Pero es otra herramienta para uno poder conectarse a bases de datos MySQL, SQL Yoke, y es también muy buena, ¿sí? Entonces, miremos que ahí estamos viendo ya la diferencia entre los diferentes gestores de bases de datos, ¿cierto? Entonces miremos que acá, por ejemplo, esto tiene una conexión remota, vea, tiene una IP remota, unas credenciales remotas, pero yo en este momento me quiero conectar a mi localhost, ¿sí? Aquí no hay claves, root, no tengo ninguna clave, el puerto es 3306 y la base de datos dejémosla en blanco, a ver si me conecta, ¿sí? Digámosle que sí. ¿Sí? Entonces miremos que ahí me conecté con otra herramienta que se llama SQL Yoke y están las mismas bases de datos, vea, 182, 202. Entonces miren que ahí yo creo que a ustedes ya les quedaría claro que la base de datos es MySQL, pero los gestores pueden ser muchos. Entonces ahí estamos viendo tres ejemplos, SQL Yoke, phpMyAdmin y MySQL Workbench. Y con cualquiera de los tres yo podría trabajar. El menos robusto es phpMyAdmin, porque prácticamente me permite trabajar una sola, como un solo aspecto, mientras que estos dos trabajan a través de pestañas. Yo puedo aquí crear pestañas para poder ver diferentes cosas, ¿sí? Mientras que en phpMyAdmin, si yo me paso, si yo estoy acá, si yo cargo por ejemplo esto y yo me paso para otro lado, esta vista se me borra, ¿sí? Entonces puedo trabajar como en una sola cosa. No, tengo pestañas, pero sobre esta entidad nomás. Mientras que en las otras yo puedo trabajar en muchas partes diferentes. Listo. Entonces miren que acá tenemos esta. Yo voy a explicar esto. Profe, ¿Sí? Sí, dígame. entre entre el Workbench y el Yoke, ¿cuál sería el mejor ahí? O sea, los dos son muy buenos. Lo que pasa es que el Yoke es de pago. O sea, digamos, si usted estuviera, por ejemplo, trabajando en una empresa, por decir algo, usted no podría instalar libremente el Yoke.
porque la empresa tendría que licenciarlo. Entonces, esa es la, digamos, como Claro. la limitante, ¿cierto? Pero los dos, cualquiera de los dos son excelentes, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Pero el más conocido, más difundido porque es gratuito, es Workbench, ¿sí? Sino que pues es bueno conocer herramientas, ¿cierto? Bueno, entonces acá tenemos las bases de Ah, datos. genial. Listo. Tenemos las bases de datos. Resulta que el ejercicio que yo les mostré es este. Listo. Necesitamos crear estas entidades y esas entidades hacen parte de una base de datos. La base de datos se llama librería. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra base de datos, lógicamente, ¿cierto? Entonces, miremos de qué forma podemos crear la base de datos. La forma fácil es la siguiente. Yo puedo venir acá a un espacio, aquí a la izquierda, en Workbench, ¿cierto? Y si yo le doy clic derecho, me salen una cantidad de opciones, ¿sí? Hay una opción que se llama Create Schema, esta, listo, Create Schema, listo, entonces yo le puedo poner ahí un nombre, yo le voy a colocar librería, le voy a colocar el número de ficha de ustedes, porque resulta que yo ya tengo una base de datos librería y no me la permitiría crear con el mismo nombre, me saldría un error. Yo le voy a colocar 188.1609. Este es el nombre de mi base de datos, ¿cierto? Listo. Resulta que aquí le creé el nombre y Workbench siempre me va a exigir acá que yo le diga aplicar. Y cuando yo le digo aplicar, él me muestra un comando, ¿cierto? Listo. Yo le digo aplicar, ya vamos a mirar ese comando y yo le digo finalizar. Listo. O sea, parece ser como que no hubiera pasado nada, ¿cierto? Yo puedo cerrarme esta pestañita y vengo por acá y miren que acá ya está mi base de datos. Librería 188.1609. Si yo me ubico acá y yo le doy clic izquierdo a esta flechita, él me despliega esto. ¿Sí? Entonces ya tengo la posibilidad de crear tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones. Que esto es lo que vamos a ir viendo. Vamos a comenzar por tablas. Entonces ya creamos nuestra base de datos, ¿cierto? Pero resulta que el resultado de aprendizaje está orientado a que todo lo debemos crear con comandos. Entonces, el comando para crear una base de datos en MySQL es create esquema, que fue el que vimos ahora ya, y aquí el nombre de la base de datos, librería 188.1609 raya 2, por ejemplo. ¿Sí? Yo a este gestor, si ustedes de pronto les parece que eso se ve muy pequeño, con control más repetidamente yo lo puedo incrementar el tamaño de la fuente. Entonces, si yo tengo este comando aquí en mi editor, mire que aquí dice query 1, es un espacio de trabajo, y yo ejecuto este rayito me ejecuta el comando que yo tenga acá o los comandos, porque pueden ser varios. Si quiero que me ejecute el que está como seleccionado, yo selecciono, le doy el rayito, y aquí abajo, si ustedes se fijan, hay como una barra de estado. Entonces él me salió con este chulito verde y me dice que el esquema librería 2 se creó, una fila afectada. O sea que la instrucción, cuando sale este chulito verde, quiere decir que se creó correctamente. Si yo aquí no lo veo, miren que aquí no lo veo porque lo creé con un comando, pero yo lo puedo refrescar aquí con estas flechitas, yo le doy clic y si me vengo acá, miren que ahí está mi base de datos ya creada. Es otro espacio diferente a este, o sea, es otra base de datos diferente, ¿sí? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta, porque este sí es el objeto del resultado de aprendizaje, y es este. ¿Cómo creamos una base de datos en MySQL? A través del comando create esquema y el nombre de mi base de datos. Esa base de datos debe tener unas reglas mnemotécnicas, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo les recomiendo, muchachos, que de pronto vean el videito, porque, digamos, esas reglas sí no las he visto de pronto como mucho por ahí en canales o en videos. Ese videito sí les lo recomiendo para que ustedes tengan en cuenta los nombres de las entidades, de los atributos, de las bases de datos, que tener en cuenta, que es importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este video, yo se los voy a colocar ahí en el chat
por si de pronto quieren verlo, son 10 minuticos que ustedes pueden ver allí, con muchas especificaciones muy detalladas de por qué, o sea, cómo debemos nombrar nuestras bases de datos, nuestros atributos, cosas importantes que ustedes deben tener en cuenta a la hora de trabajar bases de datos. Y también programación, ¿sí? Entonces aquí en el chat de esta sesión yo les voy a colocar allí el link del videito por si quieren profundizar allí, ¿sí? ¿Listo? Miren qué pasa si yo intento ejecutar el comando otra vez. Yo selecciono, yo ejecuto y miren que me salió aquí un símbolo como con error, ¿cierto? Entonces me dice, no se puede crear la base de datos porque la base de datos existe, ¿sí? Más o menos pues eso es lo que dice ahí traduciendo. Y es verdad, entonces ese espacio ya existe ese nombre y por lo tanto yo no puedo crear otra base de datos con el mismo nombre, ya está reservado, ¿sí? Entonces este es el comando para crear aquí bases de datos. Los comentarios en un archivo de SQL, yo los puedo trabajar con slash asterisco, entonces crear una base de datos en MySQL, ¿sí? Y yo cierro con porcentaje, perdón, con asterisco slash, listo. Esto es un comentario. Y yo puedo colocar aquí un punto y coma para poder ir separando las instrucciones. Mire que aquí estoy como en un editor de código, ¿cierto? Y resulta que yo este archivo yo lo puedo guardar. Yo aquí le puedo decir guardar, ¿sí? Guardar. Y yo entonces voy a, por ejemplo, a buscar la carpeta de ustedes. Yo aquí voy a decirle SENA 2020, trimestre 2, ATSI. Y yo aquí en esta actividad 6 yo le voy a colocar, a ver, comandos o base de datos, proyecto, ¿sí? Proyecto tal. Yo guardo, miren que acá esto me va a guardar un archivo con extensión SQL. Yo lo guardo, ¿cierto? Listo. Yo voy a ir a esa carpeta. Yo voy a ir a la carpeta. Miren que aquí está mi proyecto, mi base de datos, ¿cierto? Y yo puedo decirle, si yo le doy doble clic, en este momento me abriría el Workbench, porque yo lo tengo como asociado a ese programa. Pero yo le podría decir clic derecho, abrir con bloc de notas, ¿sí? Y ahí está, vea, ¿sí? Lo que pasa es que el gestor de base de datos pues lo interpreta como una extensión SQL, pero realmente es un archivo de texto, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice el resultado de aprendizaje. Ustedes al final, el producto que deben entregar es un archivo SQL que fue generado desde un gestor, por ejemplo, como PHP, como MySQL Workbench, ¿sí? Listo. Ya creamos la base de datos, ya la tenemos acá. Miremos el ejercicio que estamos trabajando, ¿cierto? Librería, o sea que esta parte de acá ya la tendríamos, ya tendríamos la base de datos. Vamos a crear entonces la tabla autores, ¿sí? La tabla autores. Vamos a crear mejor género, porque la tabla autores tiene otra consideración que quiero primero colocar esta. Géneros. Entonces miremos que el género tiene un código de 3, un carácter de 3 y un nombre de 50. Tiene solo esos dos atributos. ¿Listo? Entonces vamos a crear esa entidad o esa tabla. Entonces, cuando vamos a crear tablas en MySQL con SQL, estos son comandos. Vamos a colocar aquí comandos de definición de datos. Son comandos de definición de datos. Entonces, para crear una tabla, el comando create table, ¿sí? Nombre de la tabla, entonces estamos hablando de géneros. Listo, abro paréntesis. Listo. Por acá cierro paréntesis y por acá un punto y coma. Entonces yo acá adentro, yo tengo que colocar qué es lo que va. Entonces si nos fijamos en el modelo que hay acá, nos dice que el código del género tiene char de 3 y el otro char de 50. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. El atributo código
es un char de 3, ¿cierto? Como tiene más campos, yo los separo con comas y el atributo nombre es un char de 50. Y listo. Cuando es el último campo de la entidad, yo no le coloco la coma. Porque miren acá, si ustedes se fijan, aquí aparece como un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está esperando como otro atributo. Entonces yo le quito la coma indicando o para que el editor sepa que es ya el campo final. Listo, miren que ahí yo tendría ya la tabla, pero me hace falta algo muy importante y es el concepto de llave principal. Entonces, quisiera saber, escucharlos, si ustedes ya tienen claro qué es una llave principal en un modelo conceptual. Sí, dentro de los textos que he leído hasta ahora, la llave principal pues es la que define la, la tabla Pero es algo y es más. el valor que amarra, de hecho, la información más importante de la tabla en la base. Bueno, ¿Cómo? pero es algo más. Entonces les voy a explicar. El concepto de llave principal es fundamental en una base de datos. ¿Por qué? Porque con base en ese concepto implementamos algo que es muy importante, que es la unicidad, ¿sí? Y esto es clave en las bases de datos. Unicidad. ¿Y a qué se refiere eso? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y no lo voy a hacer todavía con la tabla de géneros. Voy a crear por acá. Bueno, aprovecho para entonces demostrarles. ¿Cómo crearía yo una tabla de forma fácil? Yo me voy aquí a Tables, ¿sí? Si ustedes se fijan, vamos a ver. Bueno, aquí le doy clic derecho y le digo Create Table. Esa es la forma fácil, pero no es lo que pide el resultado de aprendizaje, sino que les voy a mostrar, ¿cierto? Porque ustedes también deben saberlo y pues a la final uno muchas veces también las hace de esta forma. Entonces ustedes se ubican ahí, Create Table, y él me va a mostrar como otra pestaña donde yo aquí le digo el nombre de la tabla, entonces aprendices. Listo. Y aquí comienzo a especificar las columnas. Entonces yo voy a colocar aquí documento. Voy a hacer esto un poquitico rápido porque les quiero mostrar el concepto de llave principal, lo importante que es. Le voy a colocar aquí un char de 20 y aquí le voy a colocar nombres. ¿Ya? Nombres. Listo, dejémoslo así. Yo le digo aquí aplicar, creo mi tabla, aplicar. Y acá entonces yo le voy a decir clic derecho, refresh all. Y aquí ya está la tabla. Listo, miren que acá, cuando yo me ubico, me salen como estos iconitos. Y este es para ver qué tiene la tabla. Listo, ahí está eso, ¿cierto? Entonces miremos que yo voy a digitar mi cédula. 89-003-161. Listo. Willington. Listo, yo estoy acá insertando registros de forma manual en esta tabla. Es como si estuviera en Excel. Y yo aquí le digo aplicar, él ejecuta un comando que también lo vamos a ver. Aplicar y listo. Ahí quedó mi registro. Si yo cierro la tabla, ¿sí? Listo, yo la cerré. Cierro esto también. Voy a cerrar esto. Vuelvo a abrir la tabla y ahí está el dato. Resulta que yo veo que por acá el que más habla es el joven Ricardo. Y resulta que Ricardo tiene, bueno, voy a inventar aquí la cédula suya. Supongamos que sea esta. ¿Listo? Yo guardo el registro. No pasó nada. Bien, perfecto, ¿cierto? Voy a crear, ya, permítame, yo los voy como conociendo porque, pues, Cristian, voy a crear a Cristian acá.
Listo, Cristian tiene una identificación y resulta que por error yo estoy trabajando con un listado y estoy registrando aprendices. Estoy registrando. Y resulta que yo vi y yo digité la cédula de Ricardo, pero estoy creando esa Cristian. 89, 69, 77, 85. ¿Cierto? Listo. Y le dije guardar. Le dije aplicar. Entonces mire acá lo que me sale. ¿Sí? Algo, palabras más, palabras menos. La entrada está duplicada. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Resulta que el criterio de unicidad es el que nos permite, a través de las llaves principales, identificar de forma única un registro. ¿Sí? Y eso es fundamental en las bases de datos, porque a través de esas llaves principales yo puedo empezar a establecer relaciones con mis otras entidades. ¿Sí? Entonces, si yo permitiera esto, y yo el día de mañana consulto la identificación, esta identificación, el primer dato que me saldría, en este caso sería el de Ricardo. O sea que Cristian se perdió. Nunca lo voy a encontrar. Y todo lo que haga, posiblemente a nombre o teniendo en cuenta que si es Cristian o que fuera Cristian, va a quedar a nombre de Ricardo. Porque no se implementó el criterio de unicidad. Si esto se permitiera, pues. Pero mire que como acá cuando el diseño se hizo, se definió esto como llave principal, como primary key, y por eso aparece como esta llavecita acá. Y si ustedes miran en el diagrama, aquí tiene una llavecita indicando eso, que es la llave principal. Por eso, muchachos, les decía al principio, bueno, hay que tener claro como todos estos conceptos, ¿cierto? Entonces miren que acá el sistema no me permitió eso. Y es válido, o sea, es totalmente válido porque aquí en este ejemplo simple estamos viendo de que puede haber un error muy grande si esto lo permitiera la base de datos. Es decir, que si en algún momento esto no fuera llave principal, vamos a decir, vamos a mirar si me lo deja guardar, porque como ya la había creado así, no sé si me la deja guardar. Entonces acá yo voy a guardar el registro, le digo aplicar, le digo apply y sí, me lo guardó. Mire que hasta me lo borró. O sea, el Workbench como que él mismo protege eso. Ah, no, ahí me quedó. Entonces miren lo grave de esto. Si yo voy a hacer movimientos en otras entidades, en otras tablas, y yo lo hago con esta identificación, todo quedaría, en este caso, posiblemente a nombre del primer registro que le encuentre, que es Ricardo. O sea que si la entidad piensa, o más bien está haciendo registros a nombre de Cristian, realmente todo está quedando, se va a visualizar a nombre de Ricardo. ¿Por qué? Porque no se definió una llave principal. Entonces, también en, en cursos de bases de datos, los que ustedes quieran mirar, eso debe estar explicado y pues ahí en los videos que yo estoy colgando también explicamos todo eso para el que les interese, ¿cierto? Entonces, eso hay que llevarlo acá, a nuestro proyecto. Tenemos que definir las llaves principales de nuestro modelo, de nuestro proyecto, de nuestras entidades. ¿Por qué el género es una llave principal en este caso? Porque la idea es que todo en bases de datos debe estar codificado. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, miren. Si yo tengo una entidad, yo voy a crear aquí otra tablita ahí como muy ligera. Géneros. Voy a crear aquí géneros. Yo voy a crear aquí nombre. Listo. Nombre. Y voy a decirle aquí que esto es un char de 50. Listo, yo grabé. No hay problema, yo grabo mi entidad. Y yo abro mi tabla de géneros y comienzo a ingresar. Entonces, por ejemplo, novelas. O novela. O sea, el género de, bueno, novelas. Ciencia ficción. Ficción. Negocios. ¿Cierto? Yo comencé a crear allí los datos de los géneros. Resulta que en algún momento alguien hizo lo siguiente. Creó ciencia ficción. Y miren que ciencia ficción ya está creado arriba. ¿Cierto? Yo le digo aplicar. Y miren que estos dos registros
que hacen referencia al mismo género quedaron duplicados. ¿Por qué? Porque se escribieron de forma diferente y para la base de datos, para las estadísticas, para las relaciones, para todo, estos serían dos registros totalmente diferentes, dos géneros diferentes. Así para nosotros, al leer los datos, sean el mismo, pero desde el punto de vista de bases de datos van a ser diferentes. Entonces, ¿cuál es la forma de ir solucionando todo esto? Y para evitar como la redundancia, es que nuestras entidades estén codificadas. Es decir, nuestras entidades tengan algo que los identifique, digamos, de forma única a través de códigos. Entonces yo podría redefinir esto colocándole un código. Un código que puede ser un char de 3, bueno, lo que sea. Y el nombre y la llave, pues ya no va a ser esta, sino que sería este código. Yo lo puedo pasar para arriba. Bueno, aquí por lo que ya había creado ese otro, me está generando el error. Tendría que borrar como los datos. Listo, entonces acá, mire que esta es una ventaja de Workbench, que yo estoy trabajando en muchas pestañas a la vez, con diferentes entidades. Listo, ya me creó la entidad y ya el género va a estar codificado. O sea que yo, en vez de, aquí le podría decir 01, ciencia ficción, ¿sí? Y de ahí para abajo 02, novelas. Entonces lo que yo voy a tener en cuenta es esto, el código, para poder relacionar mis otras entidades. Y por eso, acá en este modelo, ustedes ven que el código viene desde acá y viene hasta por acá. Que eso ya lo explicaríamos pues como en la próxima sesión, que es como una relación, ¿sí? Eso ya lo explicaríamos posteriormente. Entonces, esta entidad, ¿cómo la creamos con nuestra llave principal, con el otro atributo y demás? Estamos por acá, ¿sí? Entonces resulta que es char de 3 y el otro es char de 50. Y este es llave principal. Entonces, si nos fijamos, la llave principal, cuando estamos definiendo la entidad, a ver dónde la tengo, acá, mire que tiene esto, PK y NN. Con el código o desde el código, ¿cómo es posible crear esto? Entonces, de la siguiente forma. Vamos a decirle primary key not null. ¿Sí? Entonces aquí le estamos diciendo, vea, si la entidad tiene un código y un nombre, char de 3, pero este código es llave primaria. Entonces miren, en este momento vamos a crear el esquema, ya lo creamos, es este, miren que acá si yo le doy refresh, no tiene nada, ¿sí? Si yo en este momento ejecuto todo el script, todo esto, o sea, dándole clic aquí en el rollito, aquí abajo me va a salir un error, miremos si verá, ¿sí? Entonces mire que, ¿por qué? Porque como le dije que ejecutara todo el script, él lo primero que hace es tratar de crear el esquema que ya está creado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues yo señalo simplemente esto y le doy clic en el rayito. Ah, bueno, pero muy importante, tenemos que darle clic, doble clic a la base de datos que me quede como en negrilla, para que el gestor sepa que esta es la base de datos que está seleccionada para poder crear mis entidades allí. ¿Listo? Entonces yo señalo esto, le doy rayito y aquí abajo me dice que la tabla ya fue creada. ¿Listo? Entonces si nosotros venimos acá, le decimos refresh, ¿sí? Géneros, allí está mi tabla géneros. Si yo la miro en diseño, ¿sí? Miren que acá está el código char de 3, PK, primary key, perdón, not null y el nombre. Y de esa forma yo crearía mi tabla de géneros, ¿sí? Con esos dos atributos. Voy a ir cerrando todas estas pestañitas para no llenarme ahí. Bueno, muchachos, dudas hasta ahí. No, profe, yo creo que
digamos que la herramienta usted no la acaba de dar porque realmente yo estaba pensando por dónde la hacemos, qué le hacemos, pero pues Sí. ya, Listo, no, ya con la herramienta yo creo que ya... esa es la idea, muchachos, vean. Bueno, muchachos, entonces miren, si fuéramos a crear editoriales, mire que editoriales prácticamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, si ya tenemos claro el concepto, pues esa entidad editoriales sería muy fácil, sería yo copio esto, lo pego acá y simplemente le cambio el nombre porque tienen los mismos atributos, es decir, el mismo nombre del atributo, el mismo tipo de datos y la misma llave primaria. Yo selecciono esto, me miro que la base de datos esté seleccionada, le doy rayito acá y ahí me la ejecutó. Si yo vengo aquí al lado izquierdo, le doy clic derecho, refresh all y ahí ya me aparece editoriales, ¿sí? Entonces, y allí está, entonces ya tenemos géneros editoriales, falta autores, ¿cierto? Listo, entonces resulta que con autores tenemos lo siguiente, vamos a create table autores. Listo. Y acá entonces, ¿qué nos dice el esquema? Nos dice, bueno, ID del autor entero de 11, llave primaria y nombre. Listo. Entonces, ID autor entero, primary key, not null. ¿Sí? Y ya vamos a colocarle otra cosita. Y nombre. Char de 100. Char de 100. Listo. Resulta que el autor tiene otra característica y es que vamos a hacer que el autor se enumere automáticamente, ¿sí? Entonces miremos acá, yo voy a crear una entidad acá en esta base de datos que estoy probando ya por acá desde el punto de vista pues como asistido. Entonces yo voy a crear aquí autores, yo voy a crear aquí ID del autor, le voy a decir que es un entero, llave primaria, no null, y que va a ser un campo autoincremental. Vamos aquí a colocarle nombre. ¿Sí? Listo, eso van a ser mis dos atributos. Yo le digo aplicar, aplico, finish, y acá abro mi tabla de autores. ¿Listo? Entonces yo aquí voy a colocar Cristian. Listo, le voy a dar guardar. Mire que él automáticamente me colocó el número 1. Ricardo. Me colocó automáticamente el número 2. Ya miremos a ver quién más hay por acá. Carlos. Aplicar. ¿Sí? Entonces miren que la característica de esta llave principal es que se incrementa automáticamente. Es decir, es un campo autonumérico. Nosotros, eso es muy útil, es demasiado útil, demasiado utilizado en las bases de datos porque el programador como tal se desliga de una responsabilidad. ¿Cuál? La responsabilidad de estar pendiente del consecutivo. ¿Sí? Entonces, hay que saber dónde aplicarlo y dónde no. Generalmente, cuando uno en muchas entidades declara la llave principal, en muchas de ellas son campos autonoméricos para que el registro se identifique de forma única. Eso aplica para muchas entidades, para otras no, pero en muchas de ellas aplica. En el caso del autor, podría aplicar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque nos va a implementar automáticamente el criterio de unicidad desde el gestor de base de datos, desde el motor de base de datos, perdón, ¿sí? Y va a evitar que nosotros como programadores desde nuestra aplicación tengamos que decir, bueno, ¿en qué consecutivo va? Entonces, ¿en qué consecutivo va? Le sumamos uno y este es el nuevo. O tengamos una tabla de consecutivos para mirar allá en cuál va y le sumamos uno y ese es el nuevo. No, acá el gestor automáticamente lo gestiona por nosotros. Entonces, muchas veces es una gran ventaja a la hora de uno programar y de hacer las aplicaciones. Entonces, ese tipo de atributos autonuméricos, ¿cómo se declaran acá? Entonces, se declara así, llave primaria not null,
y hay una palabra que es autoincremento, ¿sí? Entonces, esa característica es la que nosotros le vamos a dar a esos atributos que se deben numerar automáticamente. ¿Cuál es el requisito, la condición? Tienen que ser campos enteros, ¿sí? Tipos de datos enteros. Eso no funciona sobre caracteres ni sobre otro tipo de datos, solo enteros, ¿sí? Bueno, entonces creemos nuestra tabla autores. Yo la ejecuto, se va a crear acá porque es la base de datos que está seleccionada. Listo, ya se creó. Refresco. Y ahí está mi tabla de autores. Si la miro en diseño de la herramienta acá, ahí me apareció. Y mire que por acá me apareció el chulito en autoincremental. Si le ingreso datos, va a ser lo mismo que hice ahora acá. Va a ir ingresando. No tengo necesidad de decirle el número, sino que él automáticamente lo va colocando. ¿Listo? Entonces ya tenemos estas tres entidades. Entonces, muchachos, yo creo que ya para finalizar esta sesión, ¿cuáles tareas nos quedan? Nos quedan tres tareas. La primera es SAM, descargar e instalar SAM. La segunda es descargar e instalar MySQL Workbench. No sé si todos tengamos la posibilidad de hacerlo, pero sería lo recomendado. Si alguna persona no puede de pronto instalar Workbench por alguna razón, pues vamos entonces a trabajar con PHPMyAdmin, que es lo mismo. Y se me olvidaba mostrarles. Si yo paso a PHPMyAdmin, yo refresco acá, todo lo que hemos hecho por el otro lado, acá lo tenemos. Este es lo que entonces voy a volver a como a refrescar aquí el link. Bueno, entonces acá está, miren, librería, ¿sí? Mire, todo lo que hemos hecho por allá, aquí está, autores. Entonces, si yo miro la estructura, aquí está la estructura, ¿sí? Me dice que es autoincremental. Es decir, que todo lo que hicimos en Workbench lo puedo trabajar igual con PHPMyAdmin. Lo que pasa es que la forma de trabajarlo es un poquito más engorrosa. Porque yo aquí para crear una tabla, mire cómo lo podría hacer. Yo aquí le podría decir, me paro en la base de datos y le digo aquí, crear tabla. Aquí, entonces le digo número de columnas. Entonces, por ejemplo, otra, o prueba. 4 columnas. Y entonces él aquí me carga como una página donde yo le tengo que ir diciendo cuál es el tipo de datos, o sea, me parece, se puede, ¿cierto? Pero es un poquito más engorroso. Entonces, quedan tres tareas, estaba hablando. SAM, instalar SQL Workbench y crear esta tabla. ¿Sí? Que es lo mismo que hemos hablado, solo que tiene más campos, pero es lo mismo. Entonces, crear el script para esa tablita. Esto yo ahorita los mando ahí al WhatsApp, al grupo, para que ustedes lo tengan y ya es completarlo, ¿cierto? Y bajar eso, las herramientas para que ustedes puedan ya irle como cacharreando. Ustedes ya, por ejemplo, con estos Create Table así sencillos, podrían ir practicando con sus proyectos, creando sus tablas, las tablas que tienen para su modelo, ¿cierto? Ya, por ejemplo, más en la próxima sesión, ya tendríamos que empezar a hablar de llaves foráneas para poder crear estas lineecitas, ¿cierto? Y mirar cuáles son los efectos de crear esas llaves foráneas, ¿sí? Y después pasar a este ejercicio que ya está más carnudito, ¿sí? Entonces, esa es la idea.